muy buenas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. De verdad que siempre es un gusto poder recibirles en este espacio virtual para contarles sobre los temas de salud que más preocupan y ocupan a las personas en Costa Rica. Justamente hoy vamos a hablar de la hernia inguinal. Una vez que ya uno es diagnosticado con una hernia inguinal, ¿qué debo hacer una vez diagnosticado? Entonces, para eso tenemos con nosotros hoy a la doctora Alba Zúñiga. Ella es especialista en cirugía general y acá es parte de las fundadoras de la clínica de hernias que tiene el Hospital Clínica Bíblica. Entonces, bueno, no les voy a quitar más tiempo, nada más recordarles que si ustedes tienen dudas, consultas, a lo largo de la presentación de la doctora pueden ir escribiéndolas en el chat y al final vamos a escoger un par de preguntitas para ahondar todavía más en la información que ella nos va a regalar hoy. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alba Zúñiga, como ya me presentaron, yo soy cirujana general. Tengo más especialización en el manejo de hernias, he llevado diplomados y diferentes cursos, tanto de actualización como de técnicas quirúrgicas, y estoy acá para aclarar las dudas y para explicarles un poquito de esta patología, que es la hernia inguinal, que es muy frecuente. También, sí, como mencionamos, tenemos la clínica de hernias acá en el Hospital Clínica Bíblica, donde nos especializamos en el manejo de las hernias de pared abdominal. Entonces, vamos a hablar de la hernia inguinal hoy y qué debo hacer. Entonces, para empezar a hablar de hernias, vamos a ver de qué se trata o qué es una hernia inguinal. O una hernia, cualquier hernia de la pared abdominal. Y acá es importante diferenciar. A veces los pacientes, hay hernias lumbares, ese son otro tipo de hernias, ¿verdad? Que dan dolores en las piernas, son un tipo de hernias diferentes. Cuando hablamos de las hernias de pared abdominal, son esos abultamientos que encontramos en alguna parte de la pared abdominal, en el ombligo, en la ingle, donde tenemos alguna cicatriz. Ya específicamente hablando de las hernias inguinales, ¿verdad? Lo que vamos a tener es una ruptura de los tejidos que forman la pared abdominal, ¿verdad? Tenemos diferentes capas de tejidos que conforman la pared abdominal y por diversas razones se genera una ruptura. Al haber una ruptura, tenemos un huequito. Eso es el anillo de la hernia. A través de ese huequito va a salir contenido que usualmente está dentro del abdomen. Ese contenido puede ser intestino o puede ser una grasita que está dentro del abdomen que se llama epiplón. Eso que se desliza hacia el orificio, ¿verdad? Está contenido en una bolsita, como decir un globito, una bolsita que se llama el saco de la hernia. Entonces, muchas veces cuando ya nos diagnostican la hernia, si utilizan imágenes, ultrasonido, nos van a describir el anillo que nos habla del huequito y el saco de la hernia. Eso que entra puede estar entrando y saliendo o podría quedarse prensado, lo que llamamos una hernia encarcelada. Y más allá de eso podría estrangularse, que es ahorcarse y que no le llegue suficiente circulación. Pero bueno, volviendo a qué es una hernia, entonces es este orificio que se formó y en el caso de la hernia inguinal va a ser una en la ingle. Las hernias inguinales son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. El 25% de los hombres van a desarrollar una hernia en algún momento de la vida. Entonces, sí es algo bastante frecuente y la cirugía de hernia es de las que más se realizan en todo el mundo. Entonces, aquí tenemos unas imágenes, ¿verdad? Señalando o enseñándonos un bultito a nivel de la ingle que corresponde a una hernia. Acá el orificio se desliza hacia el escroto en hombres y eso es una hernia inguinoescrotal. En los hombres ya hay un orificio acá por donde baja el cordón del testículo. Entonces, por la gravedad, por estar de pie, por los esfuerzos físicos, por el envejecimiento, por los cambios en el colágeno, si tenemos obesidad, si somos fumadores, todo eso favorece que los tejidos se debiliten y que se llegue a formar un orificio y que se forme la hernia. Entonces, eso es lo que ocurre y por eso se forma la hernia. Entonces, es la suma de varias cosas, es la suma de los esfuerzos, es la suma de los cambios en el colágeno, del paso del tiempo, si tenemos obesidad y si tenemos una predisposición familiar a desarrollar.
¿Cómo se ve una hernia inguinal? Pues sí, se ve como un abultamiento. Aquí tenemos una fotografía donde desde arriba del escroto se ve un abultamiento. Y en este caso baja el escroto. Eso es una hernia inguinoescrotal. No es tan frecuente desde el inicio que lleguen de ese tamaño, pero pueden ser de ese tamaño o pueden ser bultos mucho más pequeños, ¿verdad? Entonces muchas veces bañándose o de repente la persona siente un bulto, usualmente es algo suavecito que al comprimirlo se devuelve a su sitio, ¿verdad? Si uno es cuidadoso, podría inclusive sentir el orificio o los bordes del anillo. Eh, en casos de mujeres, pues las hernias se esconden un poco más y también en los pacientes obesos. Entonces, a veces únicamente lo que tenemos son dolor más que ver el bulto o la masa. No todas las hernias van a ser visibles. Yo puedo tener hernias pequeñitas sintomáticas que me generan molestias, donde el orificio es pequeño y lo que entra es poquito, el contenido del abdomen que se desplaza es poquito y no llegan a ser visibles, pero en muchas otras ocasiones se ven y ese es el principal síntoma que refiere el paciente. Acá les tengo un dibujo que es un esquema de cómo se ven desde adentro las hernias, ¿verdad? Entonces tenemos acá las capas musculares y aquí en manera de esquema, ¿verdad? Por aquí viene el cordón del testículo, si es su nombre, y aquí están los orificios en las diferentes zonas donde se pueden formar y que todos corresponden a hernias inguinales. Las hernias inguinales, para efectos de uno de cirugía, hay diferentes tipos según la localización, ¿verdad? Entonces, esta sería una hernia indirecta, esta sería una hernia directa y esta de acá abajo es una hernia femoral. Esa es ligeramente más frecuente en mujeres y tiene la particularidad que está cerca de estructuras muy rígidas, ligamentos, el hueso del pubis. Entonces, estas hernias son más peligrosas porque tienden a encarcelarse o atraparse con mayor frecuencia. Entonces, casi que es una indicación de cirugía el solo hecho de tener una hernia femoral. Y son más frecuentes también en mujeres. Por eso también una mujer con una hernia inguinal es indicación de cirugía, que ahora más tarde las vamos a repasar todas. Ok, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué me va a provocar la hernia? ¿Verdad? Porque, ¿cómo sé si tengo que consultar? O cómo sé si lo que estoy sintiendo es una hernia. Entonces tenemos la sensación de bulto o masa, ¿verdad? Que ya hablamos un poquito de cómo se ve. Aquí donde dice ventral, eso está equivocado, aquí es femoral. Entonces, hoy estamos hablando de las hernias en la ingle y las hernias femorales. Estas otras hernias que están en otras partes del abdomen no son lo que estamos comentando hoy, pero también se ven como abultamientos en otras zonas. El dolor es un síntoma que puede acompañar una hernia inguinal. No siempre hay dolor, pero con mucha frecuencia es dolorosa. Entonces tenemos la sensación del bulto, que puede o no puede estar, y el dolor. Es un dolor que no es diario, es un dolor que va y viene. Hay días que molesta más, hay otros días que no se siente. ¿Por qué? Porque dependiendo de la actividad física, lo que yo haya hecho durante el día, puedo estar comprometiendo el contenido de la hernia, lo que entra en la hernia. Entonces, cuando se maltrata, se pellizca, sufre lo que se introduce en la hernia, voy a sentir dolor, incomodidad, ardor, ¿verdad? El dolor puede irradiar un poquito hacia la pierna o hacia el abdomen. Es un dolor pasajero, más que un dolor es una molestia, así lo describen los pacientes, y luego pueden estar varios días sin molestias. Ese es el dolor típico de una hernia. No es ese dolor a diario, no es ese dolor que da solo con el ejercicio, es un dolor que va y viene, que en ciertos momentos usualmente asociados a días más activos, va a estar ahí presente y más que un dolor es una incomodidad. Podemos ver también que esté acompañado de la sensación de bulto. ¿Qué es lo que pasa? Es que entra el contenido, lo que está en el abdomen se desplaza y se pellizca, se maltrata y genera dolor. En algunos casos, cuando la hernia se encarcela, este dolor se vuelve muy intenso y no cede a través de las horas,
se vuelve muy intenso, el paciente puede experimentar náuseas, vómitos, puede sentir distendido el abdomen, puede tener dificultad para pasar gases o para defecar, porque la hernia se trabó, se encarceló, se quedó pegada y se está ahorcando. Eso es lo que me genera el dolor y eso es lo que no deja que el contenido intestinal transite como usualmente lo hace y empieza a devolverse como náuseas y a no canalizar gases. Si dejamos que este dolor progrese a través de las horas, a ese intestino que está atrapado, como quien se le atrapa el dedo, el brazo, empieza a comprometerse la circulación. No le llega suficiente sangre y empieza a sufrir cambios de necrosis, ¿verdad? De que va muriendo ese tejido y llega a perforarse y llega a convertirse en una peritonitis. Ya en este escenario es poco lo que podemos hacer, vamos a ir a resolver la emergencia, a quitar el intestino lesionado, a repararlo y probablemente no reparemos la hernia porque lo que priva en este momento es salvar la vida del paciente. Es poco probable que estos síntomas pasen desapercibidos. Sin embargo, en pacientes inmunocomprometidos que usan esteroides, pacientes con mucha obesidad, adultos mayores que tienen un sistema de defensa ya más disminuido, puede ser que los cambios sean sutiles y que al examen físico no sean tan evidentes. Muchas veces en los pacientes obesos no logramos sentir la hernia ni verla y a veces el paciente ni siquiera sabe que la tiene, ¿verdad? Porque está en la ingle, escondida, y puede pasar desapercibido. Entonces, ante estos síntomas, lo más importante es la consulta temprana de emergencias para la valoración adecuada y el diagnóstico correcto. Aquí esta foto no debería estar ahí. ¿A quién afecta más? Ya hablamos un poquito que afecta más a las mujeres, perdón, a los hombres, que casi un 25 o un 30% de los hombres van a desarrollar una hernia a lo largo de la vida. Ahora sí, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, primero, ¿verdad? Entonces, me desperté, sentí un bulto, llevo varios días de sentirlo, tengo dolor ocasional y llego a consultar. Entonces, el médico va a hacer uso del examen físico. Aquí más o menos les enseño, como muchas veces la hernia acompaña el testículo, en el caso de los hombres, el examen físico se hace a través del escroto, ¿verdad? Se introduce un dedo hacia arriba y se va a sentir la burbuja o la hernia donde viene, baja y sale por el escroto. En el caso de mujeres o en hernias que son más arribita, que no bajan al escroto, pues simplemente el hecho de examinar al paciente nos va a permitir sentir el bulto, sentir si se devuelve a la cavidad abdominal o se mantiene ahí, porque yo puedo tener una hernia encarcelada, no estrangulada, una hernia que tiene años, que se pegó el intestino o la grasita que se introduce en ella al saco de la hernia y que ya no se devuelve a su sitio, pero que no está estrangulada, ¿verdad? Entonces yo puedo sentir si se devuelve, si no se devuelve, si está prensada, el tamaño, en ocasiones puedo sentir el tamaño del anillo solo con palparlo y muchas veces solo el examen físico es suficiente para que yo como médico le pueda diagnosticar a un paciente una hernia inguinal. En ciertas ocasiones o en ciertas poblaciones va a ser más difícil. ¿En qué poblaciones? En los pacientes obesos, que ya hablamos, en las mujeres, en el caso de las hernias femorales también, aunque sea hombre, puede ser un poco más difícil de palparse. Entonces puedo hacer uso de un ultrasonido de tejidos blandos, que me va a ver la zona de la ingle, que me permite ver si tengo una hernia o si lo que estoy sintiendo es un ganglio o alguna otra patología de diagnóstico diferencial, porque no todo lo que yo siento ahí puede corresponder con una hernia. A veces, y aquí es importante hacer la observación, en ocasiones hay hombres que su queja principal no es tanto el dolor en la ingle, sino el dolor testicular y que la inflamación o el bulto que sienten en el testículo no es una hernia, puede ser un hidrocele, puede ser un tumor. Entonces, en estos casos también es importante realizar el ultrasonido porque me permite ubicar más si el problema del paciente es una hernia o es un problema ya puramente de nivel de testículo, ¿verdad? Entonces, por ahí el ultrasonido nos ayuda para el diagnóstico cuando tengo dudas y para el diagnóstico diferencial cuando como médico estoy sospechando que pueda tratarse de algo diferente. Si el ultrasonido no fue suficiente, que en ocasiones ocurre,
Puedo hacer uso de la tomografía axial, que es el TAC, lo que conocemos como un TAC, que el paciente se mete en una camilla, en un túnel, y le va haciendo cortes como de radiografías y nos permite reconstruir y ver desde adentro todo el abdomen. Entonces ya esta sería como la última opción en casos especiales, ¿verdad? Entonces, como para recapitular y que les quede claro, lo inicial es el examen físico y muchas veces va a ser suficiente para yo hacer el diagnóstico. En ciertas ocasiones el ultrasonido y ya en casos muy puntuales el médico probablemente les indique una tomografía. ¿Y cuál es el tratamiento de una hernia? Bueno, cuando yo tengo una hernia que ya es sintomática, que la veo, que me molesta, el único tratamiento es la cirugía. ¿Por qué? Porque tenemos un defecto anatómico. Tenemos un orificio que tenemos que reconstruir, que tenemos que cerrar para evitar una emergencia, para evitar una complicación, para evitar que esta hernia crezca más a través del tiempo. Puede crecer el anillo, puede irse haciendo más grande o puede ser que lo que está saliendo cada vez sea mayor y mayor, ¿verdad? Entonces puede llegar y en ocasiones hay pacientes que tienen hernias de muchos años de evolución donde el colon y el intestino está dentro de ese saco, son hernias inguinoscrotales muy grandes, está dentro del saco, está pegado y ya aquí ocupamos todavía técnicas más complejas para poder devolver todo lo que está dentro de esas hernias al abdomen y hacer el cierre completo de ese defecto. Entonces, dependiendo del tamaño de la hernia, dependiendo la ubicación, así va a ser la reparación que yo voy a recomendarle al paciente o que el médico va a recomendar al paciente, pero definitivamente el manejo es quirúrgico. También durante el tratamiento de las hernias, durante la cirugía de las hernias, van a escuchar que se utiliza una malla, ¿verdad? ¿Qué es esta malla? ¿Para qué funciona? La malla es material como de sutura, se llama malla porque son fibras cruzadas que van formando una malla, que al fin y al cabo lo que nos va a dar es mayor resistencia en los tejidos para evitar que las hernias se vuelvan a hacer. Antes, hace muchos años, cuando no se utilizaban las mallas quirúrgicas, las hernias residuaban o se volvían a hacer en un porcentaje muy alto, hasta en un 30%. Con las nuevas tecnologías, con las nuevas técnicas quirúrgicas, con el uso de las mallas, la posibilidad de que la hernia se vuelva a hacer es mucho menor. Estas mallas van a quedar, son prótesis, son implantes, van a quedar dentro del cuerpo. En ellas, sobre ellas va a formarse tejido que las va a ir cubriendo y son incorporadas al tejido. Hay de diferentes tamaños y de diferentes materiales de composición. En algunos casos son parcialmente absorbibles, pero siempre va a haber un pequeño porcentaje que queda y que nos da resistencia a los tejidos y que favorece evita más bien la recidiva de la hernia. ¿Qué pasa si yo postergo la cirugía? Bueno, como les dije, puede hacerse más grande o puede ser que se complique y se me encarcele. Esto ocurre más bien como en un 12% de los casos. Por probabilidades, lo más probable es que no se le encarcele. Sin embargo, cuando ocurre, se puede convertir en una catástrofe. Y además, acá no podemos programar una cirugía en las mejores condiciones para el paciente, sino que vamos a ir solo a resolver la emergencia. Entonces, por eso, muchas veces la prevención, que yo le digo a los pacientes, ya no podemos evitar que tenga una hernia, ya se formó, pero la prevención va a ser evitar que se me complique esta hernia, evitar que se haga más grande, evitar que moleste en el lugar menos indicado y en el momento menos indicado. Y además, el programar una cirugía me permite prepararme para llegar en las mejores condiciones físicas a la cirugía. ¿Qué quiere decir esto? Que parte del éxito de la cirugía va a ser la técnica que yo como cirujano escoja, la malla que utilice, ¿verdad? Pero otra parte del éxito de la cirugía va a ser que el paciente tenga las mejores condiciones. Si el paciente es hipertenso diabético, lo ideal es que esté muy bien controlado para evitar infecciones, aperturas de las heridas en el posoperatorio. Si el paciente es fumador,
debe dejar de fumar un mes antes de la cirugía. ¿Y esto por qué? Porque al fumar, los vasitos más pequeños están cerrados. Estos vasitos son los que me llevan todos los factores que yo necesito para nutrir esa herida para que cicatrice adecuadamente. Entonces, en el paciente si está fumando, si es fumador activo, la cicatrización va a estar comprometida, la posibilidad de que se vuelva a hacer la hernia es más alta y la posibilidad de que se complique después de la cirugía también. Complicarse con infecciones, con acúmulo de líquido, con mal cierre de la herida, con que se vuelva a abrir, mala integración de la malla, ¿verdad? Entonces, estas condiciones yo las puedo mejorar si tengo una cirugía programada y puedo como prepararme para que todo salga bien. La obesidad es otro factor de riesgo, ¿verdad? Que intentamos lograr que el paciente llegue a un peso adecuado previo a la cirugía. Habrá condiciones en que tenemos que hacer la cirugía y no nos dé chance de optimizar al paciente, pero lo ideal es que esta parte también se tome en cuenta y el paciente llegue en la mejor condición al quirófano. Hay dos técnicas de cirugía hay muchas técnicas de cirugía para hernia inguinal. Vamos a hablar de los dos grandes grupos, que es la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica. La cirugía abierta, yo hago una herida a nivel de la ingle, como se ve en este dibujo acá. Y a través de ella llego hasta los tejidos profundos, que es donde está la hernia. La hernia se va a ver como este saquito que está acá. Se separa, acá tenemos los músculos, el saquito se separa, este es un hombre, se separa del cordón del testículo, se devuelve el contenido a su sitio, que es dentro del abdomen, se cierra en ocasiones con puntos el orificio, en otras ocasiones no, esto va a depender de la técnica, y se coloca una malla. ¿Okay? Posteriormente se cierra la herida, es una herida poco visible, la recuperación es bastante buena, pues va a haber un poco de dolor, puede ser que se traccione un poco el paciente, ¿verdad? Que camine un poquito agachado los primeros días por dolor. Sin embargo, usualmente a los 8 o 10 días ya está bastante bien el paciente, ya está en condiciones de manejar y de realizar ciertas actividades. Obviamente va a tener restricciones de ciertos ejercicios, no puede meterse a piscinas, mar o ríos si la herida no está 100% cicatrizada, pero va a tener varias consideraciones ahí que el médico le va a ir explicando, pero su recuperación en general del dolor y para retomar las actividades básicas de la vida diaria va a ser bastante rápida. El resultado a largo plazo es bueno, la posibilidad de recidiva es bastante baja. Si la comparamos con la otra técnica de las que ahorita les voy a hablar, que es la laparoscópica, pues esta tiene una recuperación un poco más larga y es un poco más dolorosa. Y la posibilidad de tener dolor crónico a largo plazo, dolor crónico que persista a través del tiempo, es más alta con esta técnica. Es infrecuente que eso ocurra, pero es un poco más probable que ocurra si hacemos una cirugía abierta. Por ahí es la parte de la cirugía abierta. Acá les traje un dibujo, unas fotografías. Esto que vemos acá es el saquito de la hernia, que en este momento está vacío, en algún momento tuvo ahí intestino o algo que se devolvió a su sitio. Este es el cordón del testículo. Y ya acá, no sé si logran apreciarlo, se ha colocado la malla, que se ve como ese tejidito ahí de fibras cruzadas, que es lo que va a quedar dentro del paciente y que a lo que se le va a ir incorporando el tejido. Y aquí estamos en una herida en la ingle. Ahora tenemos la otra técnica, que es la hernioplastia laparoscópica. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de 3 heridas pequeñas de 1 centímetro y de 5 milímetros vamos a meter una cámara y pinzas largas que nos van a permitir trabajar y reparar la hernia. Esta hernia la vamos a reparar desde adentro. En el caso de la cirugía abierta estábamos trabajando desde afuera, ahora vamos desde dentro del abdomen a reparar la hernia. Esta técnica tiene la ventaja que cuando hay hernias de ambos lados, con las 3 heridas puedo reparar ambos lados, puedo accesar a ambos lados. Este huequito es el anillo de la hernia, lo que va ahí en la pared es el saco herniario, aquí hay otro anillo, así se ve una hernia desde adentro, ¿okay? Así logramos ver una hernia nosotros desde adentro.
Acá hay otra fotografía con unos defectos más pequeños, ¿ok? En este hueco donde se introduce y sale el intestino o la grasita que tenemos dentro del abdomen, que en este momento, ¿verdad? Por la reparación, por la técnica, ya está reducida hacia el abdomen y lo que vamos a hacer es igual reparar este huequito y colocar una malla. Aquí vamos a separar unos tejidos, como levantar una capita de tejido, repararlo, colocar la malla y cerrar la capita de tejido. ¿Ok? Acá vemos una imagen de las mallas cuando las colocamos por la paroscopía. Ya hemos cerrado los orificios y estamos colocando las mallas que nos van a proteger esos tejidos y luego vamos a cerrar las capitas. Dependiendo de la técnica, en algunos casos no se cierran y en otras pues se cierran las capitas y de esto se trata la cirugía. En el caso de la cirugía laparoscópica, bueno, tenemos una recuperación más pronta, la posibilidad de que el paciente se reintegre a sus actividades físicas más pronto, sobre todo aquellos que tienen mucha carga de ejercicio o trabajos con mucha actividad física, les permite recuperarse más pronto. Es importante saber que después de la cirugía de una hernia, casi que después de cualquier cirugía, el paciente lo que tiene es un reposo relativo. Eso no quiere decir que él va a estar en cama todo el día, sino que el paciente se va a levantar, hace sus actividades básicas, se baña, desayuna, camina en la casa, se sienta a leer, a ver televisión, y luego tiene periodos de reposo, ¿verdad? Pero es contraproducente que el paciente esté acostado todo el día porque eso enlentece el tránsito intestinal, no favorece la circulación como quisiéramos, ¿verdad? Se pueden formar trombos o coágulos en las piernas. Entonces es importante que el paciente tenga un reposo relativo. Lo que uno espera es que cada día el dolor sea menor, ¿verdad? Y que a los 8 días pues ya se sienta bastante bien. Con respecto a la alimentación va a empezar con cosas livianas, nada muy pesado, nada que le dé distensión, diarrea o molestias, mucho líquido porque puede haber un poco de estreñimiento. Puede ser que haya una ligera molestia al orinar porque trabajamos cerca de la vejiga, pero va a ir pasando durante las primeras horas y si hubiera un poco de dificultad, pues va a disminuir. También les voy a mencionar un dato importante. Cuando los pacientes tienen hernias y tienen problemas de próstata por una próstata grande, ya con síntomas de que orinan cada rato, que el chorrito se ha disminuido, que tienen dificultad para empezar a orinar, ¿verdad? Lo que se llama prostatismo. Es muy importante que traten primero esta parte para que no tengan que hacer pujo ni esfuerzo después de la cirugía. Entonces, si el paciente tiene hernias y tiene problemas de próstata, lo ideal es resolver su problema de próstata y en un segundo momento reparar las hernias para disminuir la posibilidad de que se vuelvan a hacer, porque este esfuerzo constante por orinar, ese pujo constante favorece la formación de las hernias. Sí, que, ¿verdad? Tengan siempre presente que aquí, ¿verdad? Tenemos la mejor tecnología, los mejores profesionales y esto que dice usted, este constante, ¿verdad? Actualización de conocimientos y que lo abrimos como a todo el país, no Claro. solo nos quedamos como nosotros y entonces ese prestigio, ese respaldo. Claro, claro. Y hemos tenido, digamos, cirujanos de élite, ¿verdad? Que son líderes en el manejo de hernias a nivel mundial, que han podido realizar cirugías acá con todos los insumos que ellos necesitan, ¿verdad? Y que nos mantienen activos y nos obligan a la excelencia porque ellos lo trabajan de una forma muy buena ¿verdad? Y eso es lo que buscamos para todos, ¿verdad? Para inclusive para los demás colegas. Así es. Aquí Jennifer nos pide que por favor nos repita dónde se encuentra la clínica. Ok, estamos ubicados en el tercer piso del edificio Straca, en el consultorio número 6. Si quiere, les doy el número donde pueden agendar la cita. Y ahí está mi página web. El número es 8954-6238. Ahí directamente agendan la cita. Indican sí, por favor, que es acá en Clínica Bíblica. Y ¿cómo se llama? Ahí está el albasuñiga.com, es mi página, y van a encontrar información, fotos, ¿verdad?
y también nos pueden escribir si tuvieran una duda que no expresaron en este momento. No, y también recordarles que todos los webinars los subimos al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica, entonces cualquier dato que no les quedara, ¿verdad?, muy claro o que no, a veces apuntan, a veces no, ¿verdad? Entonces que sepan que lo pueden repasar. Por aquí tenemos ¿verdad?, más un comentario de don Juan Carlos que dice que el papá tiene una hernia inguinal, pero tiene 88 años y le dijeron que no pueden operarlo porque tiene mucho compromiso, ya que además tiene EPOC y este compromiso respiratorio. Sí, en el caso, como decir, el papá de don Juan Carlos, el hecho que sea un tosedor crónico, ¿verdad? Porque ya tiene su compromiso pulmonar, favorece que la hernia se vuelva a hacer. Entonces, en estos casos uno valora el riesgo y el beneficio del paciente y también lo que el paciente quiere hacerse. Tiene 88 años, habría que ver qué tanto compromete su calidad de vida, de qué tamaño es la hernia, si ha tenido síntomas que uno diga, bueno, es que tiene riesgo de encarcelarse porque ya le ha ocurrido en algún momento que tiene demasiado dolor o así. Entonces sí habría que evaluarlo individualmente, pero sí el hecho de que sea tosedor crónico y que tenga un compromiso respiratorio nos lo pone en otra categoría donde tenemos que pensarlo un poquito mejor. No sé si podemos decir como un costo aproximado de la cirugía, porque nos comenta aquí doña Joana que está en una lista de espera hace 2 años. Ajá, bueno, el costo va a ser muy variable porque va a depender de la técnica. Si usamos la técnica abierta, los costos disminuyen porque los insumos que ocupamos son muy diferentes. También uno valora la condición del paciente, que no sé si eso lo escucharon o no, pero que aunque todos tengamos una hernia inguinal, el manejo, el tipo de cirugía recomendada va a ser muy individual para cada quien. Por eso es importante buscar un especialista en hernias. Hoy en día tenemos muchas técnicas y escogemos la mejor para cada paciente, inclusive en costos, ¿verdad? Podemos ofrecerle la de mejores costos, pero sí hay que valorar a cada paciente, ¿verdad? Por aparte para saber su condición propia, sus enfermedades de fondo, su peso, un montón de detalles. También comentarles, ¿verdad?, que parte de lo bonito con esta alianza con la Clínica de Hernias es que también nos unimos al programa de acción social y hay, ¿verdad?, ciertos requisitos, digamos, que uno tiene que pasar, la valoración del trabajo social y todo en acción social, que es, ¿verdad?, un área del hospital que nos tiene muy contentos y es casi que la razón de ser del hospital, ¿verdad? También les vamos a poner por ahí la información porque también pueden hacerles una valoración y si entran dentro de la categoría, digamos, de esta, ¿verdad?, en su valoración socioeconómica, ahí podrían también optar para que en estos cursos, con otros también médicos que donan sus honorarios y todo, para poder, ¿verdad?, operarles en hacerles. Sí, tal vez para volver a retomar el tema porque se perdió ahí la comunicación. Hablamos de que nosotros en Clínica de Hernias trabajamos, organizamos cursos y congresos educativos con cirujanos extranjeros de renombre en el manejo de las hernias, donde invitamos a todos los cirujanos nacionales e inclusive vienen de Centroamérica a capacitarse en nuevas técnicas y en el mejor manejo de esta patología para los pacientes. Entonces tenemos un compromiso con la educación y nos exigimos también estarnos educando y preparando continuamente. De la mano con estas actividades educativas, trabajamos junto con el Departamento de Acción Social de Clínica Bíblica, donde se analizan ciertos casos de pacientes de bajos recursos que sí califican, como nos está diciendo acá, el paciente puede optar por una cirugía, ¿verdad? Entonces, en ciertos casos es bueno acercarse, si tengo una condición vulnerable y quiero ayuda, puedo acercarme al Departamento de Acción Social. Ellos harán la valoración socioeconómica y clínica del paciente y si califica con todo gusto y con las mismas opciones y con las mismas técnicas quirúrgicas que para cualquier otro paciente los manejamos e inclusive los cirujanos extranjeros en ocasiones vienen y operan pacientes del programa de acción social y todos nos vemos beneficiados de estas actividades. Así es. Allá cuando subamos el video al canal de YouTube, yo les pongo el enlace para que puedan entrar al programa de acción social directamente y conocer un poquito más.
Y por acá dice que si la consulta de valoración tiene costo. La consulta de valoración tiene costo, sí. Y aquí tal vez recapitular nada más de qué va a depender el tipo de cirugía que se utilice. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, si es un paciente que ya ha tenido una cirugía previa de hernia inguinal abierta, entonces la recomendación en este caso va a ser laparoscópica. Cuando es una paciente mujer, el manejo ideal va a ser la cirugía laparoscópica. Eso no quiere decir que si no se puede, no, o sea, que está contraindicado hacer la abierta. No, sí se puede también. Sin embargo, la primera elección sería la laparoscópica. Cuando la hernia es bilateral, vamos a escoger laparoscópica. Cuando el paciente es obeso, vamos a escoger laparoscópica. A largo plazo, los resultados entre laparoscópica y abierta, para que lo tengan claro, van a ser similares. No es como que va a cambiar mucho de una a otra, ni la formación, ni la recidiva, ni las complicaciones. Son diferentes según el tipo de cirugía, pero van a ser resultados parecidos a largo plazo, ¿verdad? Sí, en la recuperación y en el dolor, pues gana por mucho la cirugía laparoscópica. Por acá dice que la operaron de hernias cuando tenía 9 años y qué tan probable es que esto vuelva a suceder, que la cirugía sí fue abierta hace 22 años. Sí, la posibilidad, si no han aparecido, es muy baja, ¿verdad? La posibilidad de que una hernia se vuelva a formar es mayor durante el primer año, que es durante el tiempo que va reparándose la hernia o cicatrizando los tejidos. Siempre va a haber un riesgo latente, ¿verdad? Igual que el de cualquier otra cirugía. Lo más probable es que no se haya utilizado malla porque en los niños no se utiliza. Sin embargo, eso no tampoco quiere decir que se vaya a volver a formar, ¿ok? La hernia. Okay. Y nada más el costo de la consulta. El costo de la consulta creo que está en 50,000 colones, habría que llamar ahí. Sí, como cualquier especialidad. Ajá, como cualquier especialidad. Por ahí a los 50. Por ahí, no, como 50,000 creo que está ahí. Okay. Y también si tienen el programa de beneficios Mi Vida, ¿verdad? Si tienen el programa de beneficios Mi Vida, se les hace un 20% de descuento. Sí. Igual, si nos dicen que vieron el webinar, les podemos hacer descuento. Les hacen un precio. ¿Se pueden producir daños a órganos cercanos a la hernia? Sí, claro. Trabajamos cerca de vasos sanguíneos. Si hacemos la laparoscopía, trabajamos cerca del intestino, ¿verdad? Entonces, todas las cirugías siempre van a tener riesgos de complicaciones leves o ya severas, digamos. El riesgo de una complicación seria que requiera otra cirugía es baja, ¿verdad? Por eso operamos, porque es mucho más probable que se complique la hernia a que se complique la cirugía. Sin embargo, siempre existe este riesgo, ¿verdad? Pueden sangrar, pueden hacer hematomas, pueden hacer lesiones intestinales, eso puede ocurrir. Por eso es importante en la consulta, ya cuando un paciente vio que es quirúrgico, ya se define la técnica, hablar todo esto con el cirujano para ir con claridad. No porque vaya a pasar, sino para tener como los probables escenarios de qué se trata y qué va a pasar conmigo. Justamente, y de eso se trata en verdad su webinar, es mucho para entender el panorama, no ir tal vez tan asustado, con tantas dudas, ¿verdad? Sí, y vamos a ver, es una cirugía que en la mayoría de los casos es ambulatoria. El paciente viene, se opera y se va el mismo día para la casa. Cuando le hacemos la laparoscópica, pues sí ocupamos anestesia general porque hay que relajar al paciente. Igual muchas veces el temor de los pacientes es la anestesia. Sin embargo, hoy en día están tan vigilados, tan controlados, tan monitorizados durante la anestesia que es muy, muy segura. El paciente prácticamente lo que siente es que se durmió un ratito y ya se despertó operado. Sin hernia. Sin hernia. Y en el caso de las hernias, cuando son abiertas, inclusive podría hacerse un bloqueo o anestesia local en pacientes con mucho riesgo, ¿verdad? Ya eso también va a depender, también de ahí depende la escogencia de la técnica, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones médicas del paciente y el tipo de anestesia que se pueda utilizar. Bueno, perfecto. Parece que sí, ya llegamos al final de las consultas. De verdad, le agradecemos muchísimo a todos los asistentes y a usted, doctora. Sabemos que las agendas de ustedes son una locura, pero muchas gracias. Y disculpen el retraso, pero ya todo salió bien. Sí, ya, bueno, muchísimas gracias y que pasen muy linda tarde. Hasta luego.